Hola, es un gusto saludarlos a través de este video, nuestro video número 16, que marca el inicio de este tercer trimestre, y empezaremos este trimestre con el tema interdependencia económica y global. No sé si recuerden que en los videos anteriores estuvimos viendo o manejando los temas sobre actividades económicas, tanto primarias como secundarias. Hablábamos de la agricultura, la industria de la madera, la minería, hablábamos del turismo. Ahora en este primer tema del tercer trimestre hablaremos de cómo interactúan todas esas actividades económicas para llegar a lo que se llama interdependencia económica global. Pero antes de que empecemos con el tema, quiero recordarles las fechas de entrega que se ven en la cintilla de la parte superior para que no se les pase cuando hay que entregar las actividades. Bueno, entonces comencemos con el tema. Como les mencionaba, el tema que vamos a abordar el día de hoy se llama interdependencia económica global. Pero como es costumbre, antes de que empecemos o vayamos directamente al tema, hablemos de lo que saben de este tema. Para eso haremos la siguiente actividad de recuperación de conocimientos. Observa el esquema y responde las preguntas. Este es el esquema que van a observar. ¿Quiénes están involucrados en la elaboración de un teléfono inteligente? Y después contestar las siguientes preguntas. ¿Qué países proporcionan los materiales necesarios para la fabricación del teléfono? ¿Cuáles están involucrados en su producción y cuáles en su comercialización? ¿Qué tipos de transporte y comunicación son necesarios para cada proceso? Conforme van contestando o platicando las respuestas, se empiezan a acordar del tema, de algo que hayan escuchado de interdependencia, consérvenlo en su memoria, lo vamos a ir reforzando o retomando conforme avancemos en este tema. Si empezamos a hablar de interdependencia económica, vamos a basar en algo llamado actividades terciarias. Las actividades terciarias están basadas en tres aspectos, que son el servicio, el transporte y el comercio. Cuando hablamos de servicio, hablamos de, en este caso, de comunicaciones. Si hablamos de transporte, vamos a ver qué hay de pasajeros y de carga. En este caso nos vamos a enfocar específicamente o en mayor forma en el de carga. Y vamos a hablar de comercio y sus categorías, que es local, nacional e internacional. Entonces empecemos primero por el tema del comercio. El comercio es el intercambio de bienes y servicios entre personas, lugares, regiones o países. El comercio se realiza a escala local, nacional, regional e internacional. El comercio consiste en la compra-venta de productos, bienes y mercancías, por lo que favorece la circulación de dinero, divisas o efectivo. Además, esta actividad establece una relación entre los espacios productivos de los que hablábamos en los videos anteriores, que es la agricultura, la ganadería, la pesca y la industria de la madera, así como la minería y las otras actividades económicas que habíamos visto en los temas o en los videos anteriores. El comercio se puede ver en tres categorías o de tres tipos. La primera es el comercio local, que incluye la compra y venta de productos que se obtienen en el lugar donde tú vives, como tu barrio o tu colonia. Te puedo decir que este es el comercio más cercano al que tú puedes tener acceso en este momento, pero también se tiene el comercio interior, que se realiza a una escala nacional. En el caso de nuestro país es entre los estados de la República, es el comercio internacional, o sea, es el comercio o el intercambio de bienes por dinero dentro de un país. Y tenemos el más grande, que es el comercio exterior, que es el que se lleva a cabo a escala mundial, por el que se compran, hablando de importación, o se vende cuando hablamos de exportaciones. Ahora, el comercio se basa en unas políticas o reglas establecidas. Por ejemplo, existen dos tipos de políticas comerciales, que es la proteccionista y la de libre comercio. La primera consiste en poner aranceles o impuestos a los productos de importación. La segunda implica una libre comercialización de los productos que se importan, lo que hace posible que podamos adquirir productos procedentes de otros países, por ejemplo, cámaras fotográficas, ropa o juguetes. La diferencia entre una y otra es que en la primera, la proteccionista, se establece un costo
por hacerte llegar los productos o mandar un producto de un país a un país, se establecen los famosos aranceles o impuestos, un costo aparte del costo del producto. Esa es la política proteccionista. Y la otra, la de libre comercio, pues no establece ningún impuesto o costo extra. Eso nada más como información general para que conozcan del comercio. Ahora, si hablamos de importación, se habla de cuando se compran productos de otro país. Cuando hablemos de importación, hablamos de compra de productos. Cuando hablemos de exportación, hablamos de que vendemos un producto. Entonces, cuando hablamos de exportación, o sea, de que vendemos productos, y a esas exportaciones le restamos las importaciones, o sea, lo que nos gastamos al comprar otro producto de otro lugar o de otro país, a esa diferencia entre exportaciones e importaciones se le llama balanza comercial. La balanza comercial es la medición para determinar qué tantos productos vende y compra un país. En la tabla que se muestra en la presentación, ustedes pueden ver la balanza comercial de diferentes países del mundo. Desde Alemania, Rusia, Francia, tenemos a México en la lista, Zimbabue, de diferentes continentes. Y pueden ver que su balanza comercial o la diferencia entre lo que exportan y lo que importan está representada con estos números. Tenemos algunos números positivos como el de Alemania, que es 7.6. Tenemos algunos negativos como el de Liberia, que es menos 78.9. Ahora, estos números positivos y negativos tienen cierto nombre. Por ejemplo, cuando hablamos de balanza comercial en números negativos, como los que están señalados aquí en las flechas, se le llama déficit. Cuando un país compra más productos de los que vende, también se le llama balanza comercial negativa. Son esos lugares donde lo que más hace ese país o esa región es comprar productos de otros países y países de su nacionalidad o de su región casi no vende. Por eso el signo negativo en la balanza comercial, por eso se le llama déficit. Puede decir que son países que tienen cierta deuda económica con otros países, por eso el número negativo. Y cuando la balanza comercial está en números positivos, como los que señalan las flechas amarillas, como Alemania, se le llama superávit. Cuando un país vende más productos de los que compra, también se le llama balanza comercial positiva. O sea que esos países con un superávit o una balanza comercial positiva son países que venden muchos productos de su región a otros países y compran muy pocos productos de otros países y por eso no tienen de cierta forma una deuda comercial. Por eso el resultado de sus números positivos. Entonces, si observamos la tabla de balanza comercial, vemos que Alemania tiene un superávit bastante grande de 7.6, Rusia uno de 5.2, están muy bien en cuestión de comercio. Y si observamos, tenemos a Liberia que tiene un déficit de menos 78.9, o sea, quiere decir que tiene una deuda comercial o que compra demasiados productos y no vende mucho. En el caso de México, que aparece aquí en la lista, ustedes pueden ver que lo que tenemos es un déficit no muy grande, no comparado como el de Liberia o el de Zimbabue, pero se tiene un déficit comercial, un menos 1.8 en lo relacionado a la balanza comercial. Esto es para que tengan una idea de qué es el comercio y cómo se maneja. Ahora veamos en el siguiente mapa los flujos comerciales en el mundo, pero primero veamos las tablas que trae el mapa para conocer un poco de la información que se maneja. Tenemos esa tabla que nos muestra los exportadores y los importadores más grandes del mundo. Tenemos esta lista donde por lugares, desde el primer lugar hasta el lugar número 15, de quiénes son los países que exportan o que venden más productos y de los países que importan o que compran más productos de otros países. Y tenemos que en el primer lugar de los países que venden más productos a otros países es China, en segundo lugar Estados Unidos, en tercer lugar Alemania, en cuarto lugar Japón. En esta lista de los países que venden productos a otros países tenemos en el lugar número 13 a México. Y ahora si hablamos del otro lado, hablamos de importación, o sea, de los países que compran productos de otros países, tenemos que en primer lugar está Estados Unidos, en segundo lugar China y tercer lugar Alemania. Y en esta lista México ocupa en lugar número 12. Bien, y por este lado tenemos la información
participación de las exportaciones de cada región en las exportaciones mundiales de mercancía. Aquí podemos ver por regiones cuáles son las que más venden productos a nivel mundial. Tenemos que la región de Asia, que es la de color naranja, ocupa el 32% en venta de productos, es la que domina. Es la región asiática la que más vende productos a las demás regiones. Y de las regiones más pequeñas que venden menos productos, tenemos esta de color naranja bajito, que casi es amarillo, que es el 3%, que es la región de África, que es un lugar que no vende muchos productos a otros lugares o a otras regiones. Y en este lado tenemos la gráfica que nos muestra el porcentaje de los principales productos de exportación e importación de territorio nacional, que quiere decir que en esta gráfica que ven aquí nos muestra los productos de exportación. En otras palabras, los productos que México vende a otros países. ¿Qué es lo que más vende México a otros países? Automóviles, en primer lugar. En segundo lugar, autopartes. En tercer lugar, transportes de carga, que son los productos que más vendemos a otros países. Y en esta gráfica morada, que es de productos de importación, o sea, productos. ¿Qué productos son los que más compra México de otros países? Pues lo que más se compra de otras naciones es autopartes, petróleo refinado y circuitos integrados. Y esto es lo que muestra en esta gráfica. Para poder interpretar la información que maneja este mapa, veamos la leyenda. Tiene 3 diferentes flechas de grosores distintos que nos muestra el porcentaje de exportación entre regiones. En áreas de color nos muestra las diferentes regiones y podemos observar que de América Latina, que es esta de aquí, Brasil exporta demasiados productos a Estados Unidos y Estados Unidos en menor cantidad exporta hacia Brasil. México, que también es parte de América Latina, exporta cierta cantidad de productos a Estados Unidos. Si nos vamos a la región Eurasia, que es esta de color azul, vemos que Rusia exporta muchos productos a Europa y como la zona de Medio Oriente exporta demasiados productos hacia Asia. Aquí podemos ver cuánto se exporta entre cada región, las cantidades representadas por el grosor de las flechas. Esto nos lleva al siguiente mapa que nos muestra la distribución de ganancias por comercio internacional. En este mapa, utilizando las áreas de color, nos muestra dónde se quedan las ganancias de todas estas exportaciones. ¿Qué quiere decir? Que entre más oscuro sea el color de la zona del mapa, quiere decir que son los lugares donde más se gana dinero por vender productos a otros países. Tenemos que los lugares con colores más oscuros como Estados Unidos, algunos países de Europa, China, son las zonas o países que venden más productos a otros lugares. Quiere decir que ellos reciben más de 500 millones de divisas o dinero por sus exportaciones, son los que más ganan vendiendo. Y los que tienen los colores más claros son los que menos venden cosas y por ende o resultado ganan menos divisas. Tenemos, por ejemplo, toda África que no son países muy exportadores, entonces van ganando o tienen de ganancia alrededor de 0 a 125 millones de dólares. Si ubicamos a México, México no es de los más exportadores, pero tampoco es de los más bajos, o sea, de los países que venden más productos, y está en un término relativamente bueno. En ganancias que en nuestro territorio nacional tenemos entre 250 a 500 millones de divisas o de ganancia por vender productos a otros lugares. Ahora, si hablamos del territorio nacional, observemos el siguiente mapa, que nos habla de los principales flujos comerciales en México, en el mundo. El mapa nos muestra con estas flechas de color qué países nos venden productos a nosotros, en el caso de las flechas de color naranja, qué países nos venden productos a nosotros como país, y las flechas azules es
a qué países nosotros les vendemos productos. Si se dan cuenta, lo que más resalta es el color naranja. Quiere decir que compramos muchos productos de otros lugares, como por ejemplo de China. Tenemos esta flecha que se muestra aquí. Compramos productos de China, compramos productos de Japón, compramos productos de Estados Unidos, algunos productos de los países europeos, que son personas que nos venden productos. Y también tenemos las flechas azules. La más grande que se ve es la de que va a Estados Unidos, que son nuestros principales compradores de lo que producimos, así como Canadá. De ahí viene por qué el Tratado de Libre Comercio. Y también como hay países de América del Sur que también nos compran productos a nosotros. Y también hay productos que vendemos a Europa, a Asia. Pero si se dan cuenta, lo que más se ve es que compramos más productos de afuera que lo que vendemos hacia otros países. Para terminar este pequeño bloque de lo que es el comercio, veamos el siguiente mapa que nos habla de los principales bloques comerciales en el mundo. Un bloque comercial se forma cuando hay un intercambio comercial bastante fuerte entre varios países, o sea que entre algunos países se juntan y entre ellos se compran o se venden productos y ellos se juntan y se forma algo llamado bloque comercial. En el mapa nos muestra con colores los principales bloques comerciales o conjuntos de países que se compran y venden entre ellos productos. Por ejemplo, tenemos este de color naranja que es el TLC-CAN, el Tratado de Libre Comercio, y el círculo amarillo nos muestra cuánto es que se exporta en miles de millones de dólares. En este bloque comercial se exporta 1.125 millones de dólares en este pequeño bloque de países. Si observamos este de color rojo, que es la UE, la Unión Europea, que tiene más ganancia en exportación, se hablan de 2.250 millones de dólares que se van ganando o que se obtienen en ese pequeño bloque comercial. Y como tenemos este bloque comercial donde hay mucha ganancia, también tenemos bloques comerciales con menos ganancia. Por ejemplo, este de aquí que es como color rosa, que es el SADC, que es la Comunidad para el Desarrollo África Austral, que en exportaciones solamente gana 36 millones de dólares. Y se dan cuenta es el que menos ganancia tiene. Y así podemos observar los diferentes bloques comerciales que hay en el mundo o conjuntos de países que se venden entre sí productos o exportan entre sí. Ahora hablemos de servicios, y cuando hablemos de servicios vamos a hablar de las formas de comunicación. Actualmente son muy variadas. Además del correo tradicional y el teléfono fijo, hoy en día existe el internet y la telefonía móvil, lo que nos lleva al internet. El internet es una red de computadoras vinculadas entre sí, de tal modo que se pueden enviar correos electrónicos, intercambiar información, enviar mensajes instantáneos, transmitir y visualizar material audiovisual, hacer transferencias bancarias o jugar en línea. Lo que nos ha traído de beneficio el internet en el mundo, sobre todo se aprovecha en la cuestión de el comercio. Las redes de comunicación son un vínculo muy importante en los sectores económicos, pues las empresas intercambian información e ideas, pueden desplegar publicidad para poder vender productos para las personas que hacen uso de redes sociales o visitan algún portal en internet, y eso facilita mucho la relación o la interacción comercial entre los países. Las redes de comunicación actuales son instantáneas. Esto permite establecer relaciones fáciles con otros países. De esta manera, las empresas tienen establecimientos en varias naciones, pueden estar enlazadas de forma permanente. Lo que les comentaba, facilita el comercio entre naciones. Y nada más para que tengan una idea, veamos en este mapa que nos habla de la proporción de jóvenes entre 15 y 24 años que tienen conectividad a internet. Es importante porque si se tiene esa comunicación instantánea entre países, se pueden vender productos entre países de una forma más fácil.
Y yo creo que en esta actualidad en la que estamos viendo se nos da cuenta de, o si lo han utilizado, pues las famosas compras por internet, que es de lo que estamos hablando, de la interdependencia económica, que vamos a llegar más adelante a platicar precisamente ya de qué es. Bueno, observemos la información que nos da el mapa. Veamos, aquí nos dice por regiones qué porcentaje o qué cantidad de personas tienen telefonía fija o telefonía móvil. Si se dan cuenta, los números de telefonía móvil o las personas que tienen un celular son mucho más que las personas que tienen un teléfono fijo en su casa. Es para que tengan una idea del impacto que tiene las redes de comunicación. De este lado pueden ver en esta gráfica los jóvenes con acceso a internet. Por ejemplo, en Europa, la franja de color gris muestra la población de ese lugar. Y la raya azul nos muestra la cantidad de personas entre 15 y 24 años que tienen acceso a internet. Quiere decir que en Europa las personas de 15 a 24 años, casi todas, porque es el 95%, tienen acceso a internet. Y si hablamos de todas las personas de Europa, el 79% tiene acceso a internet. Eso hablando de Europa. Si hablamos de América, nos dice que de todas las personas que hay en América, el 65.9% tiene internet. Y de ese 65.9%, si hablamos nada más de las personas de 15 a 24 años, casi todos, exactamente 88.4%, tienen acceso a internet. Y de este lado tenemos la proporción de hogares con internet por regiones, y ustedes pueden ver que en América el 70% de los hogares tienen acceso a internet. Cuando hablamos de acceso a internet, pues hablamos que tiene un teléfono celular por el cual puedes entrar a cualquier explorador y buscar a lo mejor algún producto o información que buscas. En este mapa, con zonas de color o áreas de color, podemos ver en qué países los jóvenes tienen más acceso a internet, hablando de 15 a 24 años. Entre más oscuro el color, quiere decir que en esos lugares hay más acceso a internet que en los lugares con áreas de color más claras. Pueden ver que en América, en su mayoría, son áreas de color oscuras, donde hay mucho acceso a internet para los jóvenes. Solamente algunas pocas zonas de colores claros y que muestran que son zonas con menos acceso a internet para las personas. Si se dan cuenta, en África no hay un buen acceso a internet. Si se dan cuenta, o si lo analizamos en los mapas que vimos anteriormente, veíamos que los países que ganan más dinero exportando, que era Estados Unidos, China y los países europeos, si se dan cuenta, tienen mucho acceso a internet, lo que les facilita comerciar con otros países. Y se acuerdan que África era de los que menos ganancias tenían por vender productos. Pues una razón puede ser la falta del acceso a internet en el continente. Esto sería en lo relacionado a servicios. Pasemos a lo de transporte, porque también es importante como lo de servicios o lo de comunicación. Si hablamos de transporte, pues hablamos de que el comercio interior y exterior de una nación no podría llevarse a cabo sin un componente económico que permita el flujo de mercancías, personas, información y dinero. La red de transporte y de comunicación. Para que el comercio funcione en un país se debe tener comunicación buena y red de transporte que permitan mover las mercancías, tanto dentro del país como a otros países. Ahora, los transportes forman redes que se interconectan y que son necesarias para el funcionamiento de las actividades económicas, pues son el enlace entre espacios productivos como la minería, la industria y los grandes centros de consumo. Si no hubiera esas redes de comunicación, pues sería un poco difícil hacer llegar un producto de un lugar a otro, tanto dentro del país como en otros países, y entonces sus ganancias comerciales no serán positivas o las ideales. Si hablamos de transporte, pues hablamos del transporte marítimos y fluviales, que tienen que ver con buques, cruceros, yates y ferries, hablando de cruzar océanos. Si hablamos de fluviales, barcos de remolque, cuando hablamos de cruzar algún río, algún lago. Y también tenemos transporte terrestre, hablando de ferrocarriles, automóviles, autobuses, transportes de carga.
Y por último, el transporte aéreo, que hablamos de aviones grandes y avionetas. Si hablamos del comercio marítimo, es el más adecuado para el traslado de mercancías a escala global y muy pesadas, o sea que a través de los mares y ríos se mueven mercancías de grandes dimensiones en contenedores o en barcos llamados cargueros. Ustedes pueden verlos aquí en estas imágenes. Y en la siguiente tabla podemos ver los puertos más importantes en cuestión de millones de contenedores que se mueven en el mundo. Y en primer lugar tenemos a Shanghái, China, que se analizaron en los videos anteriores y en este, cuando hablamos de tablas donde aparecen los primeros lugares de comercio, de actividades económicas, aparecía China muy seguido. En segundo lugar tenemos a Singapur, luego tenemos Shenzhen, China de nuevo, Ningbo, Zhoushan, China, Hong Kong, China, Corea del Sur. Si analizamos la tabla se van a dar cuenta que todos estos puertos pertenecen al continente asiático. Quiere decir que, hablando de puertos marítimos comerciales importantes, Asia es el que predomina. Si hablamos de transporte terrestre, se realiza a través de las carreteras y las vías férreas, e igual en el transporte marítimo se moviliza tanto mercancías como personas. El desarrollo industrial de los países influye en el trazo de las carreteras. Quiere decir que el transporte terrestre está totalmente vinculado con la calidad de la infraestructura carretera o de vías férreas, que es lo que le da ese impulso. El ferrocarril se utiliza para cargas muy pesadas y se considera un medio de transporte muy seguro a escala mundial. Las vías de los ferrocarriles pueden recorrer los territorios de varios países y con relativa rapidez. Eso es hablando de transporte terrestre. Aquí podemos ver en esta tabla en miles de kilómetros, hablando de vías de comunicación terrestres por países, y vemos que el país que tiene más carreteras y vías férreas, hablando de miles de kilómetros, es Estados Unidos. Hablamos de una gran cantidad de kilómetros de vías de comunicación terrestre, carreteras y vías férreas. Y en segundo lugar tenemos a India y a China, y si se dan cuenta, China y Estados Unidos parecen como los países con más ganancias en cuestión de exportación. Si hablamos de transporte aéreo, este tipo de transporte tiene las ventajas de comunicar países lejanos en tan solo unas horas, es mucho más rápido que el marítimo y el terrestre, pero su precio es muy elevado y muchas veces para el transporte de mercancías pesadas se agrega un costo adicional que no resulta rentable, o sea que no es muy barato mover productos pesados a través de aviones porque es muy costoso. Si hablamos de los principales aeropuertos en el mundo, hablando de miles de toneladas de productos que se mueven y de pasajeros que viajan a través de aeropuertos, tenemos que el número 1, hablando de movimiento de mercancías, es Hong Kong, China, de nuevo aparece en primer lugar. En segundo lugar, Memphis, Estados Unidos. En tercer lugar, otra vez Shanghái, China. Luego Corea del Sur, Emiratos Árabes Unidos, luego Estados Unidos. Y si se dan cuenta, otra vez China y Estados Unidos aparecen como los primeros lugares en cuestión de aeropuertos en el movimiento de mercancías. Y ya nada más para mencionar, en cuestión de personas que viajan o se mueven en aeropuertos, pues en primer lugar tenemos a Estados Unidos y en segundo lugar a China. Esto en cuestión de hablar del transporte. Ahora toda esta información veámosla en el siguiente mapa, que es transporte en el mundo. Nos muestra utilizando las barras de color. Por ejemplo, las rosas son vías férreas, estas de color rosa son vías férreas, la verde son número de aeropuertos y la azul es el número de puertos marítimos por regiones. Cada región tiene su color. Vamos a ver la leyenda. Aquí ven los colores de las regiones: América del Norte, América Latina, Europa, África, Asia y Oceanía. Los puntos rojos son las principales ciudades con aeropuerto, las líneas azules, principales rutas marítimas, y las rojas son las carreteras, y lo de las barras, las vías férreas, número de aeropuertos y número de puertos marítimos.
podemos ver que si hablamos de América Latina, tenemos más aeropuertos que vías férreas y puertos marítimos. Si hablamos de Estados Unidos, pueden ver que tiene también más aeropuertos que vías férreas y muy pocos puertos marítimos, y así podemos ir observando por regiones, por ejemplo Europa, África, Asia y Oceanía. Si se dan cuenta, África sigue siendo de los que menos infraestructura para mover sus productos tiene, y si se acuerdan, habíamos visto que es el lugar donde menos ganancias se tiene por exportación, que también puede ser debido a la falta de infraestructura. O sea, hablamos de que les faltan carreteras, aeropuertos y puertos marítimos. Ahora, en México también podemos observar la misma información: principales ciudades con el punto rojo, aeropuertos, el número de las carreteras por donde se mueven más productos, principales carreteras, vías férreas, la administración portuaria integral, porque los puertos en México pueden ser administrados por la SCT, la Secretaría de Comunicación y Transportes, puede ser por Fonatur, puede ser privada o estatal la administración, y pueden ver toda la infraestructura de comunicación terrestre de carreteras por donde se mueven las mercancías que recibimos de otros países, como las que mandamos a otros países para vender, los diferentes puertos en las costas del país y los aeropuertos que se tienen en todo el territorio nacional. Si observamos de cerca San Luis Potosí, que es este de aquí, pueden ver que tenemos una carretera, el aeropuerto que está en la capital del estado, tenemos una vía férrea que atraviesa también el estado en cuestión de transporte o vías de comunicación. Ya vimos que el comercio, cómo se maneja a nivel nacional como internacional. Ya vimos cuando hablamos de servicios, de la comunicación que hay y que sirve para el comercio, los tipos de transportes y cómo también sirven para el comercio y cómo afecta las ganancias en cada zona o en cada país o región del mundo, y todo eso para llegar al concepto de interdependencia económica. La interdependencia económica se refiere a que los países necesitan y dependen unos de otros para producir bienes y servicios que demanda su población. Desde hace mucho tiempo, la interdependencia entre los países se ha ido acelerando debido a la mejora de los transportes y las telecomunicaciones de las que hablábamos hace rato. Podemos vender nuestros productos a otros países, lo que mejora de alguna forma el comercio internacional. A este proceso acelerado de crecimiento o de interdependencia económica se le llama globalización. No sé si se acuerdan que en videos anteriores, cuando hablábamos de la interculturalidad y la multiculturalidad, hablábamos de la globalización, que aquí también se maneja y es un efecto de la mejora del comercio en el mundo. Ahora, la globalización puede tener efectos positivos y efectos negativos. Hablando de la globalización en el comercio, ya habíamos hablado de la globalización y cómo afecta positiva y negativamente en cuestión de la cultura, pero ahora hablamos de la cuestión del comercio. Si hablamos de efectos positivos, tenemos que los países desarrollados intervienen en los menos desarrollados creando empleo. El hecho de poder vender o comprar productos a niveles mundiales genera empleos en esos lugares o en esos países con menos desarrollo. También la inversión extranjera puede ayudar a mejorar la tecnología y la economía local debido a la globalización. Y en cuestiones positivas, la competencia global puede ayudar a mantener bajos los precios de la mercancía. La globalización a eso también ayuda. Con una sana competencia entre productos se pueden reducir los costos o los precios de esas mercancías para que la mayoría de las personas las puedan comprar. Ahora hablemos de los efectos negativos. Los países desarrollados dominan el comercio
mundial a expensas de los menos desarrollados que proveen de mano de obra barata y materias primas, donde veíamos a los países que más ganan exportando, Estados Unidos, Canadá, los países europeos, China, que son los que dominan el comercio, pues ellos como dominan el comercio, pues dictaminan casi todas las reglas del comercio y pues de alguna forma limitan a los que no están desarrollados. Es uno de los efectos negativos. Otro efecto negativo: las ganancias de las empresas transnacionales regresan a su país de origen. Y por último, las empresas transnacionales buscan países con menos restricciones ambientales, lo que genera degradación ambiental. ¿Qué es otro efecto negativo? La degradación ambiental, cuando llegan empresas de otros países a ciertas regiones donde las reglas ambientales no son tan rigurosas o fuertes. Eso sería en lo que interdependencia económica se trata, que es la relación económica entre los países que se necesitan unos a otros para la venta y compra de sus productos. Y con esto estaríamos terminando lo que es la explicación del tema, lo que nos llevaría a la actividad final para que pongas a prueba tus conocimientos. La actividad trata de lo siguiente: dice, utiliza el siguiente mapa, completa la tabla colocando la información que se te pide. Van a utilizar este mapa, son áreas de color. Cada área de color nos muestra los diferentes bloques comerciales que habíamos visto en otro mapa: el APEC, el TLCCAN, el UE, el Mercosur, el OPEP y el COMESA, que están marcados aquí. Los van a observar. Recuerden que le pueden poner pausa para ver bien el mapa. Ya que lo hayan revisado bien el mapa, van a completar la siguiente tabla, que es esta de aquí: bloques económicos y países integrantes de estos bloques económicos. Anoten 3 por lo menos. Aquí están los bloques económicos que estaban en el mapa de arriba, aquí los pueden ver. Y el APEC, que es el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, me tienen que poner 3 países que pertenezcan al APEC. Y así, cuando los demás, 3 países que pertenezcan al TLCAN, que en la actualidad ya se llama TEMEC. 3 países de la UE, de la Unión Europea, 3 países del Mercosur, Mercado Común del Sur, 3 países de la OPEP, Organización de Países Exportadores de Petróleo, y 3 países de COMESA, Mercado Común de África Oriental y Austral. Me tengo que poner 3 países de cada bloque comercial utilizando este mapa. Y recuerden, les dejo aquí la tabla para que lo observen bien. Yo les recomiendo que la copien en una hoja de cuaderno para que no batallen. Ya que tengan la tabla hecha en una hoja de cuaderno, se regresan al mapa, regresan el video al mapa, observan qué países pertenecen a cada bloque, 3 de cada uno, recuerden. Entonces se les invita, como en otros videos, que en este momento le pongan pausa, se tomen sus 15-20 minutos para hacer la actividad. Ya que tengan las respuestas, continúen con el video. Entonces pónganle pausa. Con esto hemos terminado la explicación del tema interdependencia económica y global. Me queda por último mostrarles las respuestas de la actividad, que era poner 3 países que pertenecieran a cada bloque comercial. Aquí los pueden ver. Si el aprendizaje no es el que esperaban ustedes, recuerden que podemos ir mejorando con cada tema. Y con esto estaremos terminando el tema de interdependencia económica global. Muy bien, ya casi terminamos este video. Recuerden que estos videos son de reforzamiento, que quiere decir que antes de ver este video tú debiste haber leído el tema en tu libro de texto o haber visto otro libro con esta información o otro video, porque recuerden que esto es de reforzamiento. Espero que el video les haya servido y espero sus comentarios para mejorar estos videos. Por último, solamente me queda recordar las fechas de entrega de actividades que se encuentran en la parte superior y esperando que estén bien.
Recuerden, cuídense mucho, nos vemos en el próximo video y estamos en contacto.